Esta es la que continúa, ventilación mecánica, que también es parte de la fisiología. Entonces vamos con esto. Esa presentación de gráficas es la que sigue posterior a esto. Entonces, ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? Es un método de soporte vital asistido utilizado clínicamente en el deterioro de la función ventilatoria y respiratoria. Entonces, es lo que va a llegar a suplir nuestra ventilación espontánea en caso de situaciones especiales como un traumatismo, que son agravantes, ¿verdad? Traumatismo, evento patológico como una neumonía, que nos puede llevar a un síndrome de estrés respiratorio, y demás. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué indicaciones tiene? Se ha indicado en la falla ventilatoria, que esta puede ser patológica o puede ser inducida. Si es inducida, es debido a la administración de anestesia general. Pero si es patológica, vamos a tener falla ventilatoria, oxémica, hipercápnica, perioperatoria o circulatoria. Y de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Ok, hay dos tipos de ventilación. Está la ventilación mecánica invasiva, que es la que nosotros proporcionamos una vez teniendo un tubo endotraqueal en la vía aérea o una cánula de traqueostomía. Okay, se realiza en pacientes con inestabilidad hemodinámica y para proteger la vía aérea. Okay, y también está la ventilación mecánica no invasiva. Tiene la particularidad de que esta no se tiene que colocar cuando se van a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, así está indicada en pacientes con ICC, edema agudo de pulmón cardiogénico, falla ventilatoria hipercápnica. Ahora, ¿qué es el ventilador mecánico? Bueno, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué componentes tiene? Okay, este aparato que nos ayuda a ventilar, a mejorar la oxigenación en pacientes con falla respiratoria, tiene diversos componentes. Está el sistema neumático, que es el suministro de gases, que es lo que podemos ver acá, casi siempre están en la parte de atrás del ventilador, y tiene un sistema eléctrico, que es esto que está acá, ¿verdad? Que es donde se conecta la corriente. Tiene otros componentes como el botón de apagado, encendido y apagado, que y es importante mencionarlo. Yo lo menciono porque siempre se nos pierde, ¿verdad? Siempre se nos pierde el botoncito de encendido y apagado. Un filtro y algunos otros puertos, ¿verdad? Que también son indispensables. Algunos de ellos nos llevan a la monitorización, ya sea para la saturación de oxígeno o para medir CO2. ¿Okay? Otros de los componentes son las conexiones especiales hacia el paciente y las interfaces de programación y monitoreo que podemos encontrar en la pantalla. ¿Okay? Como lo podemos ver acá. Entonces, las conexiones que van hacia el paciente, ¿verdad? Que son los circuitos y algunas mangueritas que son de presiones auxiliares, que son importantes también, los sensores de flujo y la humidificación activa. Okay, entonces de este lado, en esta otra imagen, podemos ver la pantalla del ventilador, ¿verdad? Donde se ven o se pueden destacar ahí los parámetros de programación inicial y de monitoreo. Entonces esta es la pantalla principal. Bueno, esta es la pantalla de un ventilador de la línea Hamilton, en donde, bueno, se puede apreciar casi todos. Ahora la tecnología ha avanzado mucho y casi todos tienen la opción de ser táctil, ¿verdad? De tener los menos botones posibles. Este en particular tiene un mando rotatorio, tiene botones de encendido apagado, de nebulizaciones, podemos encontrar botones para hacer pausas inspiratorias, también para incrementar los niveles de FiO2, ¿verdad? Al 100%, botones de bloqueo. De este lado vemos los parámetros de programación, aquí arriba para seleccionar el modo ventilatorio, y de este lado, al lado izquierdo de la pantalla, lo que son los parámetros de monitorización. Según tengo yo, ¿verdad? Hay un poco de experiencia en conocer algunos de los ventiladores, o al menos de los que hay acá. Ya algunos tienen lo que es el pulmón dinámico.
¿verdad? Que esto nos pueden indicar cuando el paciente tiene un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos también crear estrategias ventilatorias en los pacientes. Y bueno, muy importante también la parte de gráficas, que yo me iba a adelantar ya con ese tema, ¿verdad? Pero para mí era muy importante, más importante mencionar esto y posterior el tema de las gráficas. El circuito de ventilador, que es una tubuladora de doble línea, ¿verdad? En el ventilador tenemos una válvula de flujo, que es donde va conectada la rama inspiratoria hacia el paciente, y de vuelta tenemos una válvula exhalatoria, que es donde va conectada la rama exhalatoria. Tanto la rama inspiratoria como la exhalatoria se juntan, se unen por medio de una pieza, que es la pieza Y, y esa pieza Y va conectada al tubo endotraqueal. También tenemos circuitos coaxiales, que es de una sola línea, una sola rama, ¿verdad? Que más que todos esos circuitos se utilizan para efectos de traslado del paciente, ya sea dentro del hospital o algún otro centro médico. Tenemos el sistema de humidificación y filtración. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso no se nos puede pasar, no se nos puede olvidar a la hora de colocar paciente en ventilación mecánica, ya que esto va a llegar a sustituir las funciones fisiológicas de la nariz, ¿verdad? De la nariz, que es donde se humidifica el aire antes de llegar al pulmón, pero si nosotros ponemos una vía artificial, no va a haber alguien que lo haga, no hay estructura anatómica que lo haga, entonces es muy importante poner la humidificación y la filtración. Tenemos lo que es la humidificación pasiva, que se realiza por medio de algunos dispositivos que son filtros, intercambiadores de calor y humedad. Aquí los llamamos narices artificiales o filtros verdes, ¿verdad? Porque tienen esa particularidad, tienen ese color. Tienen como características que son desechables, son baratos. Aquí se utilizan exclusivamente en adultos y tienen una complicación, por así decirlo, y es que aumentan la resistencia de la vía aérea. ¿Okay? Está también lo que es la humidificación activa, que aquí se utiliza más que todo en paciente pediátrico, indicado para el aumento en la cantidad de secreciones, ¿verdad? Nos ayuda mucho en estas situaciones, y también en pacientes que tengan hipotermia. Okay, muy importante también saber y conocer dónde se ubica o dónde se coloca el filtro intercambiador de calor y humedad, y este se coloca entre el tubo endotraqueal y el circuito del paciente. Hay filtros EPA también, que son para proteger el ventilador. Algunos de estos son externos y hay otros que van dentro del ventilador. Sensores de flujo, hay de varios tipos, ¿verdad? Están los de hilo caliente y están los de presión diferencial. Estos son dispositivos, son muy importantes porque miden el flujo de gas de la rama inspiratoria y viceversa. Obtienen los valores de los volúmenes que se pueden ver reflejados en el ventilador mecánico. Ahora, tenemos el ventilador ideal para el paciente correcto. Esta es una pregunta muy importante, porque en algunas situaciones hay algunos ventiladores que son exclusivamente para ventilación mecánica no invasiva, y hay ventiladores que son exclusivamente para ventilación mecánica invasiva. Yo creo que en su mayoría los ventiladores tienen ambas modalidades. Sin embargo, escoger el tipo de ventilador es muy importante, porque si tenemos un paciente, qué sé yo, asmático, con dificultad respiratoria y es candidato a ventilación mecánica no invasiva, pero nosotros de una vez podríamos ver que tal vez el curso clínico de ese paciente quizás no vaya a mejorar con la no invasiva. Entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué ponerla? ¿Ok? Entonces, el paciente puede que mejore su curso clínico,
pero puede ser que no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si existe la posibilidad de que no sea así, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a esperar que el paciente no resuelva, entonces es mejor poner un ventilador que también nos proporcione la opción de poner ventilación invasiva, ¿okay? Para no tener que cambiar el ventilador. Puede ser que inclusive en un hospital X no exista, no, sino que no haya disponibilidad, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. O si más bien tenemos a un paciente que está intubado, que está en modo de destete y se le haya hecho el protocolo de destete, ¿verdad? De la prueba de ventilación espontánea, y para evitar una posible reintubación necesitamos colocarlo en ventilación mecánica no invasiva, pero no tenemos el modo como tal en ese ventilador. Entonces, muy importante también tener en cuenta el tipo de ventilador. Igual, cuando existe algún tipo de requerimiento como de traslado, cuando sabemos que es un paciente que requiera de cierta cantidad de traslados intrahospitalarios, entonces sería ideal colocarle un ventilador que sea adecuado para eso. ¿Okay? Hay también algunas situaciones en donde hay ventiladores que nos proporcionan funciones especiales, ¿verdad? Como en el caso de los neonatos, en aquellos ventiladores que también tienen la opción de ventilación de alta frecuencia. Entonces, paciente prematuro, un bebé prematuro, si tenemos la opción de ponerle ventilación mecánica, ¿verdad? Si vamos a poner ventilación mecánica, ojalá este ventilador tenga esa opción, ¿verdad? De ventilación de alta frecuencia, para de esta forma, en caso de que sea indicado, no tener que cambiar el ventilador, sino usar el mismo. Las calibraciones del ventilador, esto es algo muy importante. Entonces, una vez que se escogió el ventilador ideal y de haberlo armado de forma adecuada, tenemos que calibrar lo que es el sensor de flujo, el circuito y el sensor de oxígeno. Algunos ventiladores no tienen la opción de calibrar el sensor de oxígeno. ¿Okay? Entonces, esta calibración va a variar según el tipo de ventilador. La selección de paciente, en este caso, podemos tener la opción de ventilar a un neonato, de ventilar a un adulto pediátrico, o si nosotros vamos a trasladar al paciente, qué sé yo, a un examen, ya sea rayos X o TAC, podemos poner en pausa el ventilador, hacer el traslado y cuando llega no volverlo a configurar, sino darle último paciente y comenzar la ventilación. Entonces, escogemos el género, ya sea hombre o mujer, y muy importante escoger la talla. Poner la talla en centímetros y el ventilador automáticamente nos da el peso corporal ideal. Modos ventilatorios y parámetros, están los modos controlados. En esos modos controlados el paciente no participa en la ventilación, no tiene ninguna interacción, no hace ningún esfuerzo inspiratorio. Y están los modos asistidos, que los pacientes interactúan si hacen esfuerzos inspiratorios para poder ventilarse. Okay, aquellos modos mandatorios controlados, como les mencioné, los pacientes no participan en una ventilación. Estos son ciclados por tiempo y limitados por presión o volumen. ¿Qué parámetros vamos a programar en estos modos? Si es por volumen, volumen control. Si es por presión, entonces programamos una presión inspiratoria, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, FI2 y PIP. La complicación acá es que si el paciente está en un modo controlado a largo plazo, ¿verdad? Ventilación a largo plazo o ventilación prolongada, va a haber atrofia muscular por desuso. Están los modos asistidos. Aquí los pacientes sí participan en la ventilación, sí tienen interacción, y ellos mismos son los que inician el ciclo respiratorio. El ventilador solamente lo asiste y finaliza el ciclo. ¿Qué parámetros programamos? Presión soporte, frecuencia respiratoria, fracción inspirada de oxígeno, valor de PIB y el trigger, la sensibilidad. Si hay actividad muscular, solamente lo que se tiene que hacer es evitar la sincronía. Entonces hay que tener un buen ajuste de parámetros en estos modos. Están los modos espontáneos, donde los pacientes manejan su propia frecuencia respiratoria. Entonces el paciente
el ventilador solamente le ayuda a lograr el volumen que éste necesita, que él necesita hacer. ¿Qué parámetros programamos? Presión soporte, fracción inspirada de oxígeno, PIB, trigger y parámetros de backup en caso de que el paciente haga apnea, entonces lo sustituyen los parámetros controlados. Entonces hay actividad muscular íntegra totalmente para que el paciente haga sus respiraciones espontáneas. Están los modos no convencionales, que son los que permiten programar un volumen mientras el ventilador genera respiraciones controladas por presión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estos modos, nosotros controlamos un volumen, vamos a programar un volumen objetivo, pero al mismo tiempo vamos a limitar la presión. Entonces en el modo de alarmas, limitamos la presión y el ventilador le entrega un volumen con la menos cantidad de presión posible. ¿Qué pasa si llegas a ese límite de presión? Se corta la ventilación. Entonces, son, por decirlo así, un modo que ventila por volumen, pero al mismo tiempo por presión, con la menos presión o mínima presión posible. Ok, tenemos un modo como tal de APV, que eso se ven en la línea de Hamilton, el Autoflow, el DC+, que se ve en la línea Puritan-Bennett, y está el modo controlado por volumen y regulado por presión, que son de la línea MAC. Se pueden usar de forma mandatoria o forma sincronizada. Hay modos ventilatorios especiales, ¿verdad? Yo digo a este modo de ventilación, un modo especial como el APRV, ventilación con liberación de presión de la vía aérea, donde se programan 2 valores de presión y 2 valores de tiempo. Permite realizar respiraciones espontáneas, manteniendo una relación IE inversa. Entonces, ¿qué programamos? Una presión alta, un tiempo alto, una presión baja y un tiempo bajo, y una FiO2. En estos casos se tiene que evitar la sobreextensión, y esa sobreextensión se da por medio de volúmenes cuando el paciente realiza respiraciones espontáneas. Okay, aquí tenemos una gráfica de presión tiempo de modo APRV, donde tenemos acá, donde tenemos acá la presión alta, que es 30. Tenemos un tiempo bajo, acá, que es de 1 segundo. Tenemos un tiempo alto, que es el que está acá, que es de 6 segundos en este caso. ¿Qué falta? La presión baja. Tenemos la presión baja en 0. Ok, entonces, sea la inspiración, el paciente puede hacer ventilaciones espontáneas en el tiempo alto y luego se da esta caída, la liberación de presión de la vía. Ok, ¿cómo se ve una curva de volumen-presión? En realidad no se ve, lo que pasa es que aquí lo que representa es que es el margen de la zona segura donde se debe ventilar en modo APRV, ¿okay? Por debajo del punto de inflexión superior y por encima del punto de inflexión inferior. Monitoreo de la ventilación mecánica. Tenemos monitoreos clínicos y que vamos a monitorizar en los clínicos, el patrón ventilatorio, que el paciente esté expandiendo de forma adecuada, y si no lo hace, entonces tenemos que valorar ya sea si es que ventila más de un pulmón, de un hemitórax que el otro, entonces posiblemente esté intubado de forma selectiva, puede que sean secreciones, que esté el tubo acodado, ¿verdad? Por ejemplo. Y los signos vitales, que el paciente esté saturando bien, que haya una buena camografía, que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿verdad? Con una presión arterial normal, frecuencia cardíaca también, y el estado neurológico, en este caso, que tenga una muy buena sedación. Exámenes, gases arteriales y también imágenes, rayos X de tórax o también el TAC, inclusive también ultrasonido pulmonar. La mecánica pulmonar, por medio de la distensibilidad, la resistencia y presiones de la vía aérea, y también sumámosle las gráficas. Entonces están las curvas de la ventilación mecánica, que tenemos curvas de presión-tiempo,
son las que están acá, las curvas de volumen-tiempo, que son estas, y las curvas de flujo-tiempo, que son las que vamos a ver más adelante. Están también las curvas de loops o bucles, que es la de volumen-presión y la de flujo-volumen. ¿Qué problemas podemos encontrar? ¿Cuáles son los problemas comunes? Entonces podemos tener un aumento en la presión de la vía aérea, un aumento en la resistencia de la vía aérea, que esta nos puede, que puede ser generada, puede ser ocasionada por secreciones, puede ser generada por agua en el circuito o por un broncoespasmo. También por asincronías debido a parámetros inadecuados, debido al dolor o una sedación inadecuada también. Disminución de la distensibilidad, ya sea porque el paciente tiene una neumonía, tiene una fuga, un neumotórax o esté colapsado. Y si hay disminución de la presión de la vía aérea es porque hay desconexión o fugas.